8 o 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad en el Ecuador. Queremos saludar al exsecretario de Seguridad, general Wagner Bravo. Lo invitamos a un diálogo para hablar de las repercusiones de este pliego de preguntas anunciadas por el gobierno para la consulta popular próxima. Allí hay algunos cambios, se propone como lo que juristas han señalado, no había necesidad, que ya están vigentes, pero ¿cómo fortalecer a la institucionalidad, a las Fuerzas Armadas, dar plenas garantías en su trabajo, cuando el pueblo ecuatoriano lo que quiere es que se refleje eso en una mejor protección? General Wagner Bravo, muy buen día. Buenos días, Miguel, y un saludo muy cordial a ti, un feliz año a todos los que hacen el programa, la radio y a todos los ecuatorianos. Esperemos que el amanecer del día de ayer, en el trabajo diario de los ecuatorianos para el 2024 sea de prosperidad, de que se cumplan los sueños y los objetivos, pero estos siempre se van a cumplir cuando nos proponemos, cuando nos levantamos con el ánimo que tenemos los ecuatorianos para iniciar en la búsqueda de esos grandes objetivos, tanto personales, familiares, profesionales y, por qué no decirlo, del mejor desarrollo del Ecuador. Y amanecimos en el primer día de trabajo efectivamente con una consulta popular que el presidente de la República lo había determinado en su campaña y en cierta forma está cumpliendo con su palabra. Pero lo interesante de todo esto es que debemos preguntarnos todos los ecuatorianos por qué hago la consulta y para qué hago la consulta. Y normalmente, ¿para qué hago la consulta? Debería determinarnos si soluciona o no los problemas estructurales que tiene el país. Y en cuanto a la organización de casi las 10 primeras preguntas, excepto la última, está hablando del tema de seguridad. Entonces deberíamos concluir en que si estas preguntas realmente van a mejorar la seguridad de los ecuatorianos en la coyuntura y en la estructura. Eso quiere decir al momento, al mediano y el largo plazo. Y es por eso que bueno que haya entrado al debate para que todos los ecuatorianos de una u otra forma nos involucremos. Eso va formando también parte de nuestros objetivos, que es formar y fomentar una cultura de paz y tener una seguridad integral. Pero están planteadas las preguntas de la Corte Constitucional, quién nos va a decir si va a dar el aval para que se lo consulte al pueblo ecuatoriano. Y luego de eso, pues, de una consulta que vamos a realizarlo, no es que van a ser de aplicación inmediata, porque lo que está diciendo es que el presidente de la República va a tener que elaborar unos proyectos de ley para mandarlos a la Asamblea. Eso nos va a tomar tiempo. Entonces, desde mi punto de vista, esto no soluciona la coyuntura. No soluciona el periodo corto de gobierno que tiene el presidente Noboa y la situación que estamos viviendo, porque nos va a tomar largo plazo. Recordemos la reforma parcial de la Constitución que la planteó el expresidente Guillermo Lasso, que la Corte Constitucional la puso como reforma parcial, que entró al análisis de la Asamblea, que recién fue aprobada de enero del año pasado, el 21 de diciembre del año pasado. Es decir, se tomaron 12 meses para determinar si la pregunta podría pasar a ser consulta al pueblo ecuatoriano para que luego de eso se pueda reformar la Constitución. Entonces, quiere decir que desde mi punto de vista inmediatamente estos temas de seguridad no van a solucionar los problemas que estamos viviendo, pero sí creo que al mediano y largo plazo, siempre y cuando sea aprobada primero por la Corte Constitucional, luego por los ecuatorianos y luego por el análisis y el tratamiento de la ley en asamblea, y si la asamblea toma el tiempo correspondiente para darle la prioridad del caso, y luego de eso pues entrarían en vigencia. Nos va a tomar largo plazo. Todo, como lo ha dicho ayer el general Alexander Le Boyer, todo ayuda a la seguridad, pero habría que analizarlo punto por punto para ver si realmente ya no están en algunos artículos de la Constitución, de las leyes, de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Pública del Estado, en la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, etcétera, porque si no estaríamos redundando, y al redundar quiere decir que estamos indicando de que las leyes que tiene ya aprobadas el Ecuador no se las está cumpliendo. Entonces queda como en el adagio popular que echa la ley,
pero que nadie la quiera observar y muchas veces se hace también la trampa, Miguel. General Bravo, en la práctica estas preguntas, porque hay una expectativa, y eso lo ha anunciado el gobierno, para mejorar los niveles de seguridad. ¿Cuánto va a contribuir esto que permita? Porque puede ser una frustración que pasada la consulta, como hay que implementar, hacer proyectos, enviar a la Asamblea, esto no mejora de inmediato, General Bravo. Efectivamente, Miguel, la Constitución de la República, que es la norma suprema en la escala jurídica, la norma suprema determina en sus primeros artículos quiénes somos. Luego de eso, de qué nos constituimos. Y en el artículo 3 está qué queremos. Y al decirnos qué queremos es los grandes objetivos nacionales permanentes. El numeral 8, si no estoy mal, del artículo 3 determina cultura de paz, seguridad integral, que nos permita vivir en una democracia y que nos libre de la corrupción. Posteriormente están los derechos, las garantías y las libertades de los ecuatorianos. Y para cumplir con estos grandes deseos de los ecuatorianos, nos está diciendo la misma Constitución cómo nos vamos a organizar. Entonces, en el caso de la Constitución del 2008 hay 5 poderes del Estado que tienen funciones específicas, y en cuanto al Ejecutivo tiene todo un andamiaje y unos artículos que nos permite decir cómo se va a organizar el Ejecutivo para el cumplimiento de estos grandes objetivos nacionales permanentes. En el artículo 158 de la Constitución se determina cuáles son las funciones de los órganos de seguridad del Estado, en este caso Policía y Fuerzas Armadas. Y en ese mismo artículo se determina cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas, que soberanía y defensa del territorio nacional, y en cuanto a Policía Nacional, el control del orden interno, el orden público, en cuanto a la seguridad interna del país. Pero también determina que las dos instituciones son protectoras de los derechos, garantías y libertades de los ecuatorianos. Es decir, más o menos 100 artículos de los 444 que tiene la Constitución. Entonces, al decir esta Constitución, después de esto se determinan en el nivel inferior las leyes orgánicas para poder aplicar lo que dice la Constitución. En la Ley Orgánica de la Defensa Nacional está claramente estipulado cuáles son las misiones de Fuerzas Armadas, y en la Ley de la Policía Nacional también está cuáles son las funciones de la Policía Nacional. Adicional a esto hay otras normativas, como la Ley de Seguridad Pública del Estado, en la que indica realmente cómo los órganos ejecutores de la defensa, en este caso de la Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, que también está el Ministerio de Relaciones Exteriores, que cuáles son sus funciones y qué va a hacer. Y desde luego está también las funciones de los órganos de la seguridad y el control del orden público, que es la Policía Nacional. Al plantearse estas preguntas, por poner la primera pregunta, estaríamos redundando. ¿Por qué estaríamos redundando? Porque recordemos que hay una especie de dicotomía, Miguel. En la pregunta del año pasado y que fue aprobada por la Asamblea el 21 de diciembre del año que terminó, determina que la complementariedad de Fuerzas Armadas al trabajo de la Policía Nacional, porque vuelvo a repetir, es potestad de la policía el control del orden interno, no de las Fuerzas Armadas. Por eso se había planteado la complementariedad. ¿Y cuándo se va a hacer esa complementariedad? Cuando el comandante general de la Policía Nacional indique que al Consejo de Seguridad Pública del Estado que hay necesidad del apoyo de las Fuerzas Armadas. Eso no ha sucedido de lo que yo conozco en la vida republicana del país, pero sin embargo se lo pone como potestad. Y eso va a ser consultado posiblemente con la misma consulta si es aprobada por las preguntas mandadas por el señor presidente Noboa. Entonces, y en la pregunta que se plantea ahora, se dice que si Fuerzas Armadas tendrían que hacer ese control de soberanía al interior del país, pero ya no como complementariedad de la Policía Nacional. Eso es lo que yo entiendo, sino directamente. Esa no es potestad de Fuerzas Armadas, esa no es la competencia que la Constitución le dio a las Fuerzas Armadas. Por eso es que hay una reforma parcial, solo para la complementariedad. Ahora se quiere hacer que Fuerzas Armadas vayan directamente a la prevención y a la lucha contra el crimen organizado.
vuelvo a repetir, es función de policía. Entonces, en la práctica, se está dejando, en este caso, con esta pregunta, de lado la función que tiene la Policía Nacional y su organización a nivel nacional para el cumplimiento de la lucha contra el crimen organizado, y se le da dando esta potestad a las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, también se le dice a las Fuerzas Armadas en esta pregunta del presidente Noboa que se haga prevención. La prevención es seguridad ciudadana, es tejido social. Eso le está correspondiendo a los gobiernos autónomos descentralizados, cantones y prefecturas, para poder ir abstrayendo a la ciudadanía del delito. Pero si estamos haciendo prevención del crimen organizado, que es el otro nivel más alto de la violencia que tiene el país, Fuerzas Armadas ya lo está haciendo. Se lo hace con inteligencia, porque la inteligencia nos permite prevenir el cometimiento de muchos actos del crimen organizado, no de la seguridad ciudadana, y también la contrainteligencia. Entonces, tendríamos que determinar cuál mismo va a ser la función de las Fuerzas Armadas para poder determinar si es que la estructura de Fuerzas Armadas, que es una fuerza represiva y el brazo armado del Estado, ahora tiene que estar en contacto directo con los ciudadanos. Entonces hay que entender qué es lo que se quiere o qué se quiere decir con la prevención del crimen organizado, que vuelvo a repetir, con inteligencia y contrainteligencia. Y en cierta forma, con todos los destacamentos que tenemos a lo largo de la línea de frontera, con la estructura de los comandos operacionales que tiene Fuerzas Armadas, se hace prevención. Pero hoy se le quiere involucrar no en apoyo a la policía, sino directamente, Miguel, que puede ser positivo, pero en una guerra que se ha dicho que lo tenemos, hay una función principal de la competencia que tiene la policía y hoy se le está queriendo encargar a las Fuerzas Armadas. ¿Será que queremos hacer de Fuerzas Armadas la Policía Nacional? O, en cierta forma, si tenemos en este momento 40,000 hombres en Fuerzas Armadas y cerca de 60,000 en la Policía Nacional, quiere decir que ese rol que va a cumplir las Fuerzas Armadas estaría desplazando el trabajo que tiene que hacer la Policía Nacional a nivel nacional, Miguel. General Bravo, dos inquietudes. La una, ¿acaso Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas no hacen ya el control de armas, municiones, explosivos, accesorios? Porque en la pregunta 2 se dice que realicen el control permanentemente en las rutas, caminos, vías. Esto ya no está en vigencia, por un lado, como conocemos la tarea que cumple el Comaco, y por otro, ¿acaso uno de los problemas básicos en el Ecuador no es la impunidad? Ese lastre que tiene el Ecuador que le impide tener mejores días, y esto tiene que ver con la acción de la justicia. ¿En qué quedó, por ejemplo, usted fue secretario de Seguridad en esa época, cuando se produjo el asesinato de un candidato, 9 de agosto, de Fernando Villavicencio? ¿En qué ha quedado? Siendo tarea, por cierto, hoy de la Fiscalía General, pero esa fue una demostración de los hechos que han ocurrido en el Ecuador. Miguel, la situación de violencia que hay en el país tiene algunas causas estructurales y que no son temporales. Quiere decir que no son del gobierno anterior, no son del gobierno de Lenín Moreno, no son del gobierno de Correa, es de todo un proceso en el cual los gobernantes, en cierta forma, que son quienes son la primera autoridad del Estado, no tienen una visión geopolítica y de largo plazo que nos permita en el futuro, con perspectiva, determinar qué nos puede pasar. Porque si nosotros podemos determinar qué nos va a pasar, y lo hubiéramos hecho, y se lo ha dicho, yo lo había dicho ya en el 2000-2001, cuando era comandante de una de las unidades del país, y se hacían los escenarios correspondientes, debíamos ir tomando las acciones correspondientes para no llegar hoy a lo que está viviéndose. Sin embargo, es una realidad que la tenemos presente y que muchas veces se lo echa la culpa al gobierno anterior y así hemos vivido en mucho tiempo, cuando hay que tomar el toro por los cuernos y hacer las acciones correspondientes hoy. Por eso yo hablaba del andamiaje jurídico, y la Ley de Seguridad Pública y del Estado, con sus últimas reformas en los cambios y las reformas a diferentes cuerpos normativos que se aprobó el 28 de marzo del año pasado, del año 23, determina de que los centros penitenciarios son ahora zonas de seguridad.
Zonas de seguridad determina que el Estado puede poner ciertas limitaciones, ciertas restricciones y permitir ciertas actividades en estas zonas. Y eso se lo había realizado ya en la Secretaría del cual yo fui su director, en donde se actualizó las zonas de seguridad y las restricciones y los permisos que se pueden hacer ahí. Y ahí se había puesto realmente qué es lo que se puede hacer y se debe hacer para restringir todos estos actos delictivos en el sistema carcelario, que como bien lo acabas de decir tú, inclusive con la muerte de estos presuntos asesinos de Fernando Villavicencio que fueron victimados, se tenía que tomar unos correctivos. Pero el SNAI no tiene una institucionalidad, Miguel. El pueblo ecuatoriano no tiene una institucionalidad. Quiere decir que si es que hay la norma, no se la cumple, que no hay un buen proceso de selección de parte administrativa, de los de seguridad, no hay una buena rehabilitación, no hay un buen sistema de vivienda, de salud, de rehabilitación de los mismos presos. Eso hay que fortalecer. Eso hay que fortalecer y eso se comenzó a hacer con el gobierno del presidente Lazo. Por eso los resultados inclusive del censo que nos permitía saber qué es lo que estaba pasando, quiénes son, cómo son y qué vamos a hacer. Y los diferentes análisis para ir configurando y consolidando esa institucionalidad. Pero sin embargo, la ley determina de que es el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria los responsables al interior. Y la misma ley determina que es la policía los que deben ayudar en el filtro 1 y 2, a pesar de que hoy hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que dice que policía debe salir del filtro número 2, que no deben estar ahí por efectos de los derechos humanos, pero que tenemos que en cambio fortalecer el sistema penitenciario. Se lo había hecho cuerpos especiales para que puedan actuar ante motines, que puedan hacer un control mejor de armas, etcétera. Pero hay un nivel alto de corrupción. Y la ley de armas y control de explosivos, de venta y todo esto, permite que Fuerzas Armadas, todo el tiempo, 365 días del año, 24 horas del día, realice este control en todo el territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que queremos poner ahora? Que Fuerzas Armadas, como si no estoy mal, el año pasado se hicieron como 27 intervenciones en las cárceles, pero al interior de las cárceles, y algunas con decreto de estado de excepción en apoyo al sistema penitenciario y también a la policía. Hoy lo que se pretende es hacer un cuarto cerco, si se podría llamar, tercero y cuarto cerco, con Fuerzas Armadas al exterior de las cárceles para hacer control de armas. Eso lo pueden hacer las Fuerzas Armadas y lo están haciendo cuando ellos consideran pertinente en base a la planificación y a la información de inteligencia. Ahí hay que recordar que Fuerzas Armadas hacen operaciones militares y para hacer operaciones militares hay que tener la información que se transforma en inteligencia para poder controlar de mejor manera. Pero hoy lo que se quiere hacer es poner en forma permanente controles de Fuerzas Armadas yendo del centro de las cárceles, el sistema penitenciario, el administrativo del SNAI, la policía en 2 filtros y luego las Fuerzas Armadas. Vamos a tener 5 filtros. Eso desde mi punto de vista lo pueden hacer en cualquier momento las Fuerzas Armadas. Pero hacerlo permanente quiere decir que vamos a tener que distraer mayor cantidad de gente que tiene una función principal que es la protección de fronteras, la protección de la soberanía, la protección del territorio y estaríamos transformándolos en puntos de control. Es decir, de una u otra forma estamos cumpliendo la misma función que la Policía Nacional. Yo creo que la pregunta está por demás. Las Fuerzas Armadas en base a la información lo pueden hacer en cualquier momento, pero no lo creo que se lo deba hacer permanente, mientras no se cambie la institucionalidad que tenemos al interior del SNAI para que evitemos tener objetos prohibidos, que no solamente son armas, es droga, es dinero y muchas otras cosas más al interior de las cárceles, Miguel. General Bravo, decía el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio el 9 de agosto del año anterior, porque ayer la fiscal general denunció que el mismo grupo que asesinó a Fernando Villavicencio, que hoy está en investigación penal en la fiscalía, le habría amenazado a ella de atentar contra su vida. ¿Cómo el Estado debiera reaccionar? Porque esas son las acciones que debieran ser fortalecidas a fin de evitar, por un lado, que haya impunidad y por otro, plena libertad para cometer estos hechos violentos que vive el Ecuador. Miguel,
Para contestar tu pregunta, lo primero que quisiera hacer es expresar mi respaldo personal y de algunas de las organizaciones de militares en servicio pasivo a las cuales yo pertenezco, a la señora fiscal, por su valentía en enfrentar al crimen organizado. Y el crimen organizado en sus diferentes etapas, facetas y miembros. Yo creo que es una buena demostración de cómo los ecuatorianos, por eso decía, si todos nos proponemos, podemos tener un mejor Ecuador. Hay que respaldarle mi respaldo total y esperemos que su vida sea protegida de la mejor manera, así como lo ha explicado ayer, el día de ayer, que está en peligro. Pero, ¿qué es lo que pasa en los centros carcelarios, Miguel? Yo siempre he dicho, si tú y yo, disculpa que ponga tu ejemplo, yo mañana caigo detenido y soy privado de mi libertad por algún delito que he cometido, es posible que solamente mi familia la que se preocupe cuando yo esté en el centro carcelario. En cambio, cuando yo soy parte de un grupo delincuencial organizado, no una delincuencia común, no una persona que atropelló, no una persona que violó alguna ley, sino que soy parte de un grupo y voy a la cárcel, al interior de la cárcel me están recibiendo estos grupos que no han podido ser controlados y que hay que controlarlos con el peso de la ley y que me reciben. Tal es así que la penitenciaría hay diferentes bloques en donde están estos grupos organizados detenidos, pero que se los mantiene de esa forma para que no se maten entre ellos. Por eso es necesario toda una rehabilitación del sistema, no solamente la construcción de cárceles, es todo un proceso, Miguel. Pero estos delincuentes, que muchos de ellos son los jefes, porque lo que se trata es no de capturar al peón, por ponerlo, del último, del eslabón de la cadena, sino a las cabezas, aquellos que financian, aquellos que son los jefes, como fue el caso del señor Norero. Ellos tienen una estructura exterior. Ellos tienen una estructura exterior que les permite estar al interior de las cárceles. Y hay no lo puedo decir un liderazgo, podría decir un liderazgo, pero que es mafioso, en donde desde el interior de las cárceles aquella persona que tiene recursos, porque el crimen organizado es muchísimos recursos, y no creo que por lealtad la gente cometa delitos y sicariatos, sino porque hay recursos. Y si yo tengo los recursos al exterior y no han sido con esta ley de extensión del dominio totalmente identificados y han pasado a manos del Estado y han sido destruidos en cierta forma para el uso del delincuente y lo sigue manteniendo con estos recursos, puede ordenar las muertes afuera. Puede ordenar las muertes afuera porque tiene una estructura de la que él era parte que está afuera y hay otra estructura o una pequeña parte que está dentro. Y si hay la corrupción que estamos hablando de teléfonos, de internet, de celulares, de drones, desde el cual yo puedo con los dineros seguir ordenando las muertes, esa es la amenaza que tiene la señora fiscal en este momento. Y eso es lo que hay que destruir. Por eso es que, vuelvo a repetir, siempre hemos dicho que los centros de mando de los grupos delincuenciales son las cárceles y comenzamos a hacerlo. En la Secretaría hay aprobado en el Consejo de Seguridad Pública del Estado un plan de seguridad integral, Miguel, que tenía que haberse aprobado en segunda instancia por recomendaciones de algunos de sus miembros y que yo había dicho cuando iba a entrar el presidente Noboa que hay un plan, que el plan Fénix no lo conozco, espero que esté bien estructurado por el bien de los ecuatorianos. Hay que pedirle que al presidente Noboa le vaya muy bien, por el bien de todos los ecuatorianos. Está bien, no conocemos los rasgos principales, pero no podemos tampoco iniciar siempre de cero. De lo que yo conozco, el Plan de Seguridad Integral aprobado por el COSEPE, que todavía está en funciones del presidente de la Corte Nacional de Justicia, todavía está en funciones la señora fiscal, todavía están en funciones algunas de las personas que aprobaron ese plan, y debería haberse sido analizado para ver si complementamos el Plan Fénix o lo dejamos aparte. Pero no podemos iniciar de que no existe nada y yo tengo un plan Fénix que no sabemos cómo está funcionando, no sabemos quién es el que lo elaboró y cuál es el seguimiento que lo tenemos que hacer. Espero que ese plan esté dando de la mejor manera. Pero en el caso del plan de seguridad integral hablaba también de qué hay que hacer en el sistema de seguridad penitenciario para mejorar todos estos procesos y evitar lo que tú acabas de decir, que desde el interior de la cárcel aquellos que están dominando los grupos delincuenciales que están extramuros, atenten contra la vida, en este caso de la señora fiscal, o amenacen a otras autoridades. Pero en el caso Metástasis yo quiero hacer una reflexión, Miguel. El señor Norero, antes que esto, es un gran negocio el crimen organizado, un gran negocio.
Y creo que después de las armas o antes de las armas del crimen organizado, que medio fundamentalmente en el Ecuador gira alrededor del narcotráfico, tiene muchísimo dinero. Por eso es lo que estamos hablando de la corrupción a todo nivel, por eso estamos hablando de lavado de activos y que hay que fortalecernos para que esos dineros no existan. Al ser un buen negocio, esto no es que porque el señor Norero fue a la cárcel dejó de funcionar. Si desde el interior de las cárceles podía seguirlo haciendo. Y tampoco es porque el señor Norero ya falleció o fue asesinado, el negocio ha terminado. Cuando en estos grupos organizados alguien muere, alguien toma el poder y continúa con un buen negocio. Entonces la pregunta que estábamos haciendo con inteligencia durante el gobierno del presidente Lazo es continuar a determinar quién le relevó al señor Norero, porque el negocio continúa. Y si el negocio continúa, Miguel, quiere decir que habrá posiblemente hoy que se le está enjuiciando a todos los involucrados en el caso Norero, aquella persona que reemplazó posiblemente es aquel que está atentando contra la vida de la señora fiscal. Y hay que determinarlo. El negocio del crimen organizado no termina porque uno de sus cabecillas ha caído muerto o ha sido encarcelado, Miguel. Volviendo a este tema que usted estaba señalando, general Bravo, por cierto, por el hecho ocurrido siendo responsabilidad de la policía, pero del Estado finalmente, el caso de Villavicencio se demostró que hubo una pésima seguridad del Estado que finalmente terminó con la vida de un político, de un candidato presidencial. Ahora la fiscal tiene el mismo riesgo. Se supone que ahora se deben haberse tomado las debidas seguridades extremas para evitar que se repita si hay una amenaza en este sentido. Desde luego, Miguel, hay una organización al interior de la Policía Nacional que tiene la misión de proteger a las autoridades. En este caso, la señora fiscal no está dentro de un reglamento que da la Casa Militar, pero que al haber un análisis del nivel de riesgo, que me imagino en el caso de la señora fiscal debe estar en 10, que es el tope máximo, las medidas de seguridad planteadas a la señora para la protección de la vida de la señora fiscal y que hay que pedirle al gobierno, en este caso, porque él es el responsable. La seguridad es del Estado, pero en este caso la seguridad puntual de la señora fiscal debe estar al máximo. Es lo que yo vi ayer en los medios de comunicación, que ella tiene su escolta, estuvieron al exterior y al interior de la Corte Nacional de Justicia en el planteamiento del inicio de esta investigación del caso Metástasis. Sí, hay que seguirlo haciendo y hay que seguirlos cuidando. Y es por eso también que se hizo a nivel de policía un número 1-800, porque recordemos que no todo es perfecto, no hay el crimen perfecto, Miguel. Es posible que estos delincuentes que están entremezclados entre la ciudadanía, y por eso nuestro pedido a que se denuncie a aquellos que venden drogas, que son sospechosos, que de la noche a la mañana no tenían carro y ahora tienen uno de alta gama, y no tenían casa y ahora tienen unas mansiones, y que se dan lujos por todas partes, sean denunciados, porque es una sospecha y es el inicio de una investigación. Pero también, al estar mezclados estos delincuentes del sicariato y todo con la ciudadanía, son detectados. Muchos de los ciudadanos, espero que no sea así, conocen quiénes son. Y no sé si por miedo, por retaliación, espero que no sea por ser parte, no los denuncian. Pero en el caso de la vida de un ser humano, que es el bien jurídico más importante a defender, en este caso la señora fiscal, si alguien conoce, pues yo les pediría que se lo denuncie y que a donde vaya camine la señora fiscal y que alguien tenga alguna sospecha, pues se lo denuncie. Y aquellos que son responsables en este momento, pues tienen que tener una estructura lo suficientemente fuerte, porque ya se le ha amenazado. No se le ha amenazado solamente por este delincuente que lo decía el día de ayer la señora fiscal. Otra amenaza es lo que se le quiere hacer a la Asamblea para hacerle un juicio político. O sea, quiere decir que las raíces y la fortaleza que tiene el crimen organizado, como bien se lo ha descubierto ahora en el caso Metástasis, no solamente son aquellos los delincuentes, son en jueces, son en fiscales, en policías, en militares, en qué sé yo, y que hay que determinarlos porque no sabemos realmente en este momento dónde está el enemigo en la guerra que estamos viviendo, Miguel. Bien, muchas gracias al general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad.
al hablar sobre la consulta popular y estas preguntas vinculadas con los temas de Fuerzas Armadas y la seguridad en el Ecuador. Muy amable, general Bravo. Miguel, solamente una última reflexión. En la pregunta 3 se está hablando de algo que ya está en la Ley de Seguridad Pública y del Estado en el artículo 54. Claro, que no sean privados de la libertad policías y militares. Así es, que ya está en el 54, entonces ¿para qué redundamos en preguntar lo mismo? Si ahí se está diciendo que debe haber medidas extraordinarias, tiene que haber una investigación si hay una duda de que algún militar o policía ha violado la ley o se ha extralimitado en sus funciones. Desde luego, no estamos exentos de eso. Y ya se lo había puesto en la ley. Inclusive se está dando patrocinio y el patrocinio corresponde a que la institución tiene que pagar los emolumentos para los abogados si es que está en funciones o es un delito de función, no los delitos comunes que ya son solventados por cada uno de ellos. Entonces, no sé si realmente estas preguntas van a solucionarnos la seguridad. Yo creo que hay análisis más profundos que hacer en cuanto a la seguridad. En cuanto, recordemos que Fuerzas Armadas antes del 2008 tenía un sistema de justicia que era efectivo y ágil. Teníamos jueces y teníamos juzgados que analizaban los delitos comunes y los delitos de función de Fuerzas Armadas. La Constitución determina que deben haber salas especializadas de lo civil, de lo policial y militar, pero que no están creadas en los cantones porque hay jueces multicompetentes que, con respeto, habíamos hablado con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, conocen de todo. Solamente existe en el nivel provincial. Entonces creemos esas salas, pongamos el fuero de los militares y que realmente, y policías si queremos fortalecerlos, porque no es que cuando había el sistema de justicia militar y policial éramos con el famoso, como se nos acusa a veces, del espíritu de cuerpo, había una drasticidad, porque la mejor depuración inicia al interior de las Fuerzas Armadas y de la policía. Deberíamos volver a eso. Entonces el análisis debería ser en preguntas un poco más puntuales y que ya no redunden en lo que tenemos, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Un buen día. Muy amable el general Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad, en la revista de Opinión Democracia. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:38 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el ex director de inteligencia de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, experto en seguridad, general Juan Méndez, para hablar precisamente sobre el momento que estamos viviendo de la delincuencia en el país y estas amenazas que se ha formulado y que denunciara la fiscal general de grupos de crimen organizado y que hay que enfrentarlo en el país cuando ya hay antecedentes como el asesinato de Fernando Villavicencio el año pasado. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes.